Soy un ávido lector de cómics. Supongo que mayormente la palabra cómic va asociado con dos grandes de la industria, Marvel y DC. Estas editoriales han tenido una gran popularidad a través de los años, no solo por los cómics, sino por los medios que los adaptan. Es algo completamente hermoso. Ver a estos seres, héroes, dioses y villanos salir de viñetas a la pantalla pequeña o grande. Y más que eso, es un deleite ver a estos personajes en carne y hueso, adaptados de una manera respetuosa y concisa, como en las historietas. Pero no siempre el aspecto físico es lo que necesita un personaje para ser adaptado. La esencia del personaje debe estar ahí, así como sus conflictos y sus razones de ser. No podríamos ver a Batman sin la trágica historia de sus padres, o el dilema moral que tiene con la corrección de Ciudad Gótica. O no podríamos tener a Spider-Man sin su sentido de responsabilidad a su tan temprana edad. Las historias de estos héroes no solo se enfocan en la superficialidad, sino en los patos y mitología que ellos crean en cada palabra que expresan, con cada era en la que ellos son introducidos y reintroducidos. Sin embargo, hay veces donde dichas adaptaciones fallan en cautivar lo que hizo al personaje interesante. Para empezar, el camino que tomaron estos personajes para ser quienes son ahora. En el proceso de armar una forma de nomenclatura usando estos personajes fuera de su medio original, puede perderse la comunicación en medio camino, dando la posibilidad de dejar al personaje vacío con una completa bastardización de su concepto primo. Esto ya se da, ya sea por una plétora de razones. El tiempo fue limitado para desarrollarlo, diferencias creativas de cómo llevar el proceso a cabo, o una simple y nula falta de interés y cuidado de la propiedad intelectual. Uno de los medios más divisivos en cuanto a adaptaciones es el universo cinematográfico de Marvel, una forma de relatar historias cinematográficas revolucionaria para su tiempo. Es indudable que este, fuera de la creación de sus personajes bandera, ha sido el éxito más grande de la compañía. El MCU trata de introducir a personajes que vienen directo de las páginas a la pantalla grande, y a mi subjetiva opinión, siempre es un acierto tras fallo. A veces nos pueden dar magníficas adaptaciones de personajes, incluso redefiniendo al personaje dentro de su medio principal. Por otras veces se siente como una mera jugarreta hacia los fans que son apasionados por estos personajes, dejando bastante claro que no tenían ni el más remoto cuidado a la hora de su confección. Afortunadamente, la mayoría de estos personajes mal adaptados son un caso aislado, personajes secundarios o terciarios dentro de la propia narrativa, lo que hace que el cambio no se sienta de manera gradual. Pero hay un personaje en específico que me molesta bastante la forma en la que lo lidiaron en el MCU y, por consiguiente, su repercusión en las futuras adaptaciones de este. No solo me molesta por el cariño de manera personal que le tengo al personaje, sino porque es un personaje bandera en Marvel desde el renacimiento de la compañía. Un personaje con complejidad que es menester dentro de su historia y la esencia prima del mismo. Bienvenidos a este video. Hoy les quiero hablar sobre una muerte anunciada, la muerte del increíble Hulk. Antes de empezar, quiero enfatizar que este video no es con el propósito de explicar las razones del por qué Hulk es como es. Estoy consciente de que por temas de derecho y de licencia, así como tiempo y prioridades narrativas, Hulk salió como salió. Aunque estoy bastante seguro que la mayoría fue por falta de cuidado y poca creatividad. Yo en este video quiero hablar sobre lo dañino que ha sido Hulk en el MCU en su caracterización e impacto, y por qué debe ser importante que se mantenga ese tipo de esencia en cualquier adaptación del personaje. Hulk ha sido caracterizado en diferentes medios desde los 80, ya sea en series de animación, televisión o en la pantalla grande. Las variantes de Hulk varían dependiendo de la situación y la época. El Hulk de Lou Ferrigno era un personaje de acción, listo para derribar oponentes y salir victorioso ante adversidades episódicas. El Hulk de Eric Bana era un tono más melódico del personaje, que priorizaba las conexiones entre los personajes de apoyo con Hulk. Yo considero que la película del Increíble Hulk es la más pura adaptación que hemos tenido en la pantalla grande. Mostraba los caminos y conflictos que Banner tenía, mientras se trataba de la persona de Hulk como una enfermedad,
pero poco a poco se empieza a cambiar la perspectiva de erradicación a la creación de un mal necesario, y poco a poco la perspectiva de Hulk cambia completamente, tanto para el protagonista como el espectador. No es una fuerza maligna, sino que es una parte de Bruce Banner, una respuesta a sus problemas y su frustración, dándose cuenta de que Hulk es parte de él finalmente. La primera película de Hulk sentó las bases a las posibilidades de infinidad de conceptos que podían adaptar a Hulk, con dinámicas y con personas de apoyo a futuro, y un villano sólido que da un fuerte indicio de volver en algún momento. El control, el cuidado, el odio interno son tres tópicos referentes muy cercanos al personaje, y yo considero que esta película adaptó la situación a la perfección. En otro video me interesaría hablar específicamente de esta película, y cómo es una manera perfecta para entender de manera superficial al personaje de las historietas. Los Vengadores siguieron este tropo de Hulk, con la esencia de control y odio, y ahora chocando con dinámicas proactivas como eran los Vengadores. Hulk era dado como una fuerza imponente, pero a su vez incomprendida, en la que los héroes poco a poco empiezan a comprender su miseria y su razón de ser. Viendo el valor en la criatura, más que una fuerza, era un héroe. A mí me gustó bastante la caracterización del personaje en la era de Ultron. Los héroes ya sabían cómo tratar a la bestia, a pesar de haber construido un vínculo con él. Tenían medidas para tratarlo, porque nunca se puede estar tan seguro. Una parte que es bastante recordada es la pelea entre Hulk y la Hulkbuster. A pesar de su llamativa escenografía, creo que muchos sobrepasan el trasfondo de la misma. Esto era el miedo de Banner durante toda su vida desde el accidente. Hulk perdiendo el control y siendo realmente lo que la gente llama un monstruo. Al despertar, su mirada se da cuenta sobre la realización de Banner y que Hulk y él son uno, y son unos monstruos. Esto considero que es la catarsis que hace que Banner se motive a salir del planeta. Un Hulk no puede mantener a la Tierra a salvo, solamente prevenir su destrucción. No era un héroe, sino una fuerza regulada que salía de vez en cuando. ¿Cómo podía tener amigos? Si es que los que consideraba unos vivían en un piso de cristal cada vez que estaban con él. Hulk no pertenecía a la Tierra. Si bien me hubiera gustado que hubiera más una discusión en cuanto a los efectos de Hulk en la Tierra, lo riesgoso que podía ser siquiera considerarlo un héroe, me quedo satisfecho con lo que tuvimos. Mi problema empieza a caer en Ragnarok. Aquí, Hulk está adaptando uno de los arcos más influyentes dentro de sí mismo, Planet Hulk. Historia donde Hulk queda accidentalmente varado en un planeta llamado Sakaar, en la que es forzado a pelear como un gladiador. Ahí aprende múltiples lecciones como responsabilidad, control y vuelve a encontrar el amor. Una historia que merece su propio video, pero el punto es que es una historia con una caracterización muy buena de Hulk, que significaba un proceso trascendental en su desarrollo. Aquí, todo el arco que Hulk suponía que debía tener, no lo tuvo. Fue una simple pieza de ajedrez que terminó teniendo uso para una historia aún más grande. Hulk no sirvió a propósito alguno más que estar ahí. Claro, hubo momentos memorables dignos de Hulk, como la batalla contra el lobo Fenrir, pero hasta ahí. No era una película de él, pero creo que no es indicativo para no moldear al personaje. Muchas personas se escudan con esta caracterización de Hulk, diciendo de que Hulk está más apegado al material original, más calcado de las páginas. Pero yo difiero con esto, al menos específicamente para esta versión. Una de las cosas más complicadas de Hulk es que el personaje, dentro de su concepto, es complejo. Es un personaje con muchas facetas, conteniendo muchas emociones en el proceso. Sí, es un personaje que puede ser un tonto gigante, pero también un intrépido héroe cuando lo merita, todo dependiendo de la persona. En esta historia en específico se necesitaba que Hulk fuera un ser serio, no iracundo, simplemente serio. Hulk en ambas historias aparece luego de una destrucción del ser, y un sentido de soledad, ya sea por voluntad propia o no. El gigante verde pasa por este arco de seriedad y desolación, para aprender a convertirse en un ser más fuerte y sabio. O en otras palabras, el mejor Hulk que pueda llegar a ser. Aquí solo está para ser el bruto MacGuffin al final de la escena. A diferencia de algunos, no me disgustó por completo la participación de Hulk en Infinity War. Tengo sentimientos encontrados por ella. Por un lado negativo, el hecho de que se ponga Hulk como un elemento a vencer para glorificar a otro personaje. Su única utilidad fue pelear contra Thanos, perder, para luego desaparecer y darle paso a Bruce para que tome el rol protagónico. Sorpresivamente para mí, lo que vino después no fue tan desagradable, por muchas razones. Siento de que el hecho de que Hulk
por voluntad propia no haya querido salir a pelear el conflicto más grande de sus vidas, muestra lo cansado que está Hulk. Está harto de ser considerado como una maldición para que convenientemente lo usen como arma de cañón cuando la situación lo amerite. Esto es muy próximo a cómo funciona esta dinámica en los cómics. Hulk, o más bien las matices de Hulk, no son un juguete para Banner, para el poder corretear a todos lados, tener sus gustos y disgustos, así como sus propios pensamientos. Una recurrencia muy grande es Hulk tratando de desligarse de Banner por estas mismas razones. Hulk solo quiere estar solo, de cualquier manera posible, en especial de Banner. Me pareció bastante interesante que la película tratara estos dos temas y la ruta con Hulk, dándole cierta independencia y distinciones entre Bruce y el monstruo verde, demostrando que efectivamente Hulk y Bruce pueden llegar a ser distintas personas. Donde sí siento que la muerte de Hulk se dio fue en Avengers Endgame. Aquí, Hulk se le dio uno de los cambios más drásticos que ha dado el personaje en años, al menos en el medio fuera de los cómics. Este filme, a diferencia de anteriores, nos presenta una nueva faceta del monstruo verde que la audiencia general nunca había visto. En vez de usar su fuerza y salvajismo, ahora usaría su inteligencia y veracidad. Combinando la fuerza y la mente, se formó un nuevo Hulk, de manera que ya no solamente era el increíble Hulk, sino Smart Hulk, o coloquialmente conocido como el Profesor Hulk. Ya no quedaba más de Hulk, sino que era Bruce en un cuerpo de un gigantesco hombre verde. No quedaba ningún rastro de la personalidad salvaje y fuerte del Coloso Esmeralda. Esto se vio evidenciado incluso más en She-Hulk, que, en adición a todos sus errores, Hulk seguía siendo una cáscara de lo que era antes. En vez de dar miedo a imponer, es un hombre que ahora da más risa que otra cosa. Un emblema para mantener vigente a los Vengadores antiguos. Hulk se volvió una broma. Y en el paso mató a dicho personaje, sin ninguna repercusión y sin ninguna consecuencia. Hulk solo murió. Lo que más me enferma y me molesta de esta faceta de Hulk es que están adaptando de manera muy vaga la faceta del Profesor Hulk, pero se saltaron lo que hace al Profesor Hulk tan importante. En las películas hacen a Hulk de una manera extraña, al menos en la implementación de la relación de Banner y Hulk. Ellos dos en el MCU, incluso en el Increíble Hulk, los ponen como dos entes diferentes, un ser nacido de la rabia de Bruce, pero completamente distinto de él en ejecución. Son dos personas viviendo en el mismo cuerpo. En los cómics, Hulk y sus ramificaciones caen más en el tropo de Jekyll y Hyde. Parecen personas distintas, pero realmente son una forma de expresión del psique de Bruce. Hulk no está desligado de Bruce, Hulk es Bruce, pero de otra forma expresiva. Y es todo lo que el Profesor Hulk representa. Les voy a contar una historia, más bien dos. Todo esto empieza en el Increíble Hulk número 1 y termina en Hulk número 377, en donde en una sesión con el Dr. Samson, Hulk descubre quién realmente es. Inicialmente, Hulk y Bruce se vieron como personas distintas, al igual que el MCU. Joe Fixit era otro Hulk anexado, también considerado una parte distinta del monstruo verde. Pero Hulk -1 es tan importante por lo que implica en el organo. Hulk y Bruce van a la raíz de todos sus problemas dentro de su mente, su padre. En esa historia, secretos se destapan, siendo el más crucial que la verdadera razón de la muerte de Brian Banner fue que el mismo Bruce lo mató. El suceso fue tan traumático que Banner lo bloqueó de su mente, pero en Hulk número 377, Fixit, Banner y Hulk encuentran un cataclismo, en donde se encuentran en la mente a su padre, pero a su vez lo que realmente les da amor. Se da cuenta de que no son distintos, son partes del mismo ser. Pero era un ser tan roto que se negaba a aceptar todas las partes de él. Hasta ese momento. Cuando Bruce finalmente acepta, el cuerpo de Hulk y la mente unánime de Bruce se unen, creando al Profesor Hulk. Un Bruce con completo balance. Todo el significado del Profesor Hulk era sobre la aceptación, el control y la búsqueda de uno mismo. El MCU quitó todo eso y simplemente dio la interpretación de que Hulk murió cuando Bruce hizo ese experimento. Le quitó todo lo importante a ese significado de la historia de Hulk y lo volvió tan cínico y seco. El MCU volvió a Hulk en un personaje secundario dentro de su propia historia. Miren al Capitán América Brave New World, por ejemplo. La película gritaba y añoraba en su narrativa a Hulk como el protagonista de la historia, pero a lo mucho una mención de él.
Sam Wilson se quedaba horriblemente corto en la narrativa Gamma, ya que era un forajido en todo lo que se había predispuesto en la película de 2008. Realmente, al ver la película, sentí a la mitad de esta como Ross, más como el protagonista que el mismo Sam. Y no era porque Sam era un mal protagonista o no, pero la historia quería un elemento Gamma protagónico, y no lo tuvo. Luego de repasar múltiples cosas que el MCU hizo mal con Hulk, no hemos visto el entorno que hace falta para el personaje, menester para cualquier adaptación, ya sea en pantalla grande o en otro medio. Hay obviamente muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una adaptación de cualquier obra, pero con Hulk lo puedo trazar en 2 puntos importantes. El primero creo que es muy menester su cast de apoyo. ¿Dónde está esa razón por la que Hulk es Hulk, su padre abusivo, que logró cosechar la bestia desde su nacimiento? Hulk no sería nada sin la razón por la que quiere escapar del mundo, sin la persona que lo estaba acompañando en sus comienzos. ¿Qué hay de su prima, que le enseñó que podía convertir lo que él considera una maldición en una bendición? ¿Dónde están sus enigmáticos villanos que hacen su vida imposible? ¿Y su amada que lo acompañaba en las buenas y en las malas, enamorada del monstruo y la persona? ¿Dónde está su némesis que le da terror a Bruce y a Hulk en las noches? El que destruyó el amor de su vida y todo su balance. Hulk es muchísimo más trascendental con sus personajes de apoyo. Las interacciones y los momentos más interesantes del monstruo verde vienen con sus dinámicas y con otras personas. El MCU, Iron Man tiene a su grupo, el Capitán América a su escuadrón, Thor a su grupo de dioses. ¿Dónde están las dinámicas de Hulk? Otra cosa que necesita, y esta es la más importante, es su conflicto y su tono. Hulk es un personaje trágico, un ser que se rige por el odio y la rabia, pero también se motiva por el control y la normalidad de su vida. Es un personaje dual, cuyas dinámicas se basan en la utilidad de la oposición y el complemento. Hulk es una persona que siempre tendrá que ser conflictuado. La tragedia y el dolor expresa en su medio es algo que tiene que ser adaptado. Es un relato crucial del personaje, así como Spider-Man y su responsabilidad, o el sentido de justicia de Batman. La primera película expresó muy bien este aspecto de Hulk, al menos de lo limitado que pudieron mostrar. En la primera, los Vengadores nos muestran la escena donde Bruce explica cómo intentó quitarse la vida, que en verdad es una escena eliminada de la película del 2008. Pero esta escena pega muy fuerte porque es lo que Hulk debería mostrar, un conflicto aberrante, un rechazo inicial de Bruce, en vez de aceptar todas sus formas. Esta es la historia de Hulk, un conflicto inaceptable al que lentamente se le empieza a dar color. Pero actualmente su trauma de historia no es visto de la misma manera, siendo objeto de burlas y de bromas por él mismo. Ahora, entiendo que Hulk es un personaje bastante complicado de adaptar o siquiera escribir por todas las facetas que tiene. Es probablemente el héroe bandera de Marvel más complicado de interpretar. Sus personalidades y las interacciones entre todas ellas es un dolor de cabeza, y aún es más para un público general. Hay que simplificar la historia, digerir el concepto, pero no creo que eso sea sinónimo de quitarle su esencia. Estoy consciente de los tratos que hay por detrás de las películas. Estoy consciente de los otros personajes que el MCU tiene que tratar. Pero pueden tratar a Hulk de una mejor forma, en vez de solamente dejarlo morir a la intemperie. Porque considero que actualmente Hulk está muerto. Pero ahora, ¿Hulk podría volver a la vida? ¿Volver a esa antigua gloria en la que Marvel lo tenía antes? Yo digo que con las herramientas necesarias es más que posible. Muchos personajes de los mitos de Hulk están empezando a salir y ser introducidos poco a poco. Abominación, a pesar de que siento que también fue otra víctima de la narrativa del MCU, ha vuelto. She-Hulk, independientemente de las críticas que haya tenido, está en el MCU, así mismo como Scar, el hijo de Hulk. Thunderbolt Ross finalmente está como Red Hulk, acompañado del regreso del líder y Betty Ross, el eterno amor de Bruce. Todas estas piezas están separadas, esparcidas dentro de la historia del MCU. Solo se necesita una fuente, una fuerte goma verde que los ponga todos en su lugar. Spider-Man Brand New Day va a venir, y con todos los rumores de que Hulk pueda aparecer en esta película, en especial con un rol antagónico, me mantiene esperanzado el futuro de Hulk. Doomsday y Secret Wars pueden significar un reboot total para la franquicia. Esperemos que ahí Hulk tenga un mejor spotlight. Así que, es cierto, Hulk está muerto.
Pero la historia de Hulk no es siempre volver más fuerte que nunca. Gracias por ver.